Mira, dile a la persona que tienes al lado antes de comenzar, prepárate, porque si has venido con hambre, hoy vas a salir saciado. Uy, no. Tienes que decírselo con más entusiasmo. Tú mismo te lo tienes que creer. Dile, prepárate. Porque si has venido con hambre, hoy vas a salir de este lugar saciado. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Y antes de sentarnos, me gustaría poder comenzar leyendo la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Y dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. En otra versión dice fervientemente le invitaba a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Puedes sentarte ahí donde estás, darle un fuerte aplauso al Señor. Y me gustaría comenzar preguntándote algo, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿a cuántos de los que están aquí les gusta la comida? Seguramente todos me vais a levantar la mano, ¿vale? Disculpad un segundo, cosas del directo. Por favor, Michelle, que se me bloquea la mano. Vale, pero no pasa nada, son problemas del directo, pero como es el Señor, no pasa nada. Pero si te pregunto yo, ¿realmente te gusta comer? Seguro que todos, ¿verdad? Y si sois hombres, más todavía, porque los hombres comen más, ¿verdad? Pero si yo te pregunto, ¿cuántas veces comes al día? ¿Tú me dirías una vez al día? O tal vez, no sé yo, ¿una vez a la semana? Venga, va, 2 veces a la semana, para que no morirme de hambre. ¿No, verdad? Porque tú y yo mínimamente comemos de 3 a 5 veces al día, ¿verdad? Y cuando tú ¿comes para llenarte, para saciarte o simplemente comes para sobrevivir, para no morirte de hambre? Respuesta. ¿Para qué coméis? ¿Para saciaros, para llenaros o para sobrevivir? ¿Cuál es la respuesta? Yo como para llenarme, la verdad. Para saciarme, no para sobrevivir, ¿verdad? Y mi pregunta es, entonces, ¿por qué muchas veces nos alimentamos naturalmente y físicamente para saciarnos, pero sin embargo espiritualmente nos alimentamos para sobrevivir? Mira a la persona que tienes al lado. ¡Ay! Esto como que me ha dado una punzada. Es verdad. ¿Cuántas veces te alimentas al día? 3, 5, ¿verdad? ¿Cuántas veces te alimentas espiritualmente? 1, 2, rápidamente. Muchas veces hemos cometido el error de pensar que simplemente con alimentarnos cada día un poco para sobrevivir espiritualmente es suficiente. Pero ¿por qué realmente nos alimentamos físicamente 3 y 5 veces al día para ser saciados y espiritualmente pensamos que con comer una vez al día nos es suficiente? Por eso yo no sé cómo has llegado a este lugar. No sé si a lo mejor te has estado alimentando poco. No sé si has estado sobreviviendo espiritualmente, pero yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios
en esta noche que este es el tiempo donde los hombres y mujeres de Dios se van a alimentar con una hambre por la presencia de Dios. Yo no sé, pero para alguien yo le estoy predicando, ¿verdad? ¿Cuántos hambrientos por la presencia de Dios hay en ese lugar? Y Dios te está diciendo, no importa, hijo mío, no importa si realmente te has estado alimentando de una manera errónea, de una manera equivocada, no pasa nada. Mi presencia está en este lugar y yo puedo decidir en esta mañana levantarte. Yo en esta mañana en esta noche puedo decidir que realmente tú seas lleno de ese hambre y esa pasión por la presencia de Dios. Simplemente necesita encontrar un corazón dispuesto. Porque no hay hambriento que no sea perseverante, ¿verdad? Cuando tú y yo tenemos hambre, nos volvemos locos. Hacemos lo que haga falta para poder comer, ¿verdad? ¿O soy la única? Creo que todos, ¿verdad? Cuando tenemos hambre, de que comemos, ¿verdad? Y esta mujer nos enseña que realmente fue una mujer perseverante. Dice la palabra de Dios que esa mujer era una mujer importante. Seguramente era una mujer que era rica o que estaba bien económicamente. Entonces, aparentemente, podía tenerlo todo. Mas, sin embargo, dice la palabra de Dios que cada vez que esta mujer veía a Eliseo, iba y le insistía fervientemente. La palabra fervientemente significa intensamente. Yo no sé si tú conoces a alguna mujer intensa. Yo tengo que reconocer que un poco intensa sí que soy, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Y verdad, y cuando tú te encuentras con una mujer o un hombre intenso, a veces somos difíciles de aguantar. Es verdad, porque una persona intensa es una persona que realmente no para hasta que consigue lo que quiere. Y tú a veces le das la razón por pesado, ¿verdad? Y esta mujer fue así. Esta mujer era intensa. Esta mujer no paró ni dejó de perseguir a Eliseo hasta que realmente Eliseo entró a su casa a comer. Dile a la persona que tienes al lado, ser intensa no es tan malo. Hay muchas veces que nos dicen que ser intenso es malo, pero no es tan malo. Mi pregunta es, ¿cómo estás anhelando la presencia de Dios? ¿La estás anhelando de una manera intensa o realmente estás buscando a Dios de una manera superficial? Porque lo que Dios desea es que realmente seamos insistentes, pero en la presencia de Dios. Esa mujer estaba tan hambrienta por Dios que realmente no solo le pidió al hombre que le hiciera un aposento a Elías, sino que dice la palabra que no se lo pidió, se lo suplicó. Y yo creo que a las mujeres no nos gusta mucho suplicar, la verdad. Pero dice la palabra de Dios que ella le suplicó, por favor, hagamos aposento. ¿Sabes por qué? Porque ella tenía claro que era un privilegio, que era un honor el poder sentarse a la mesa y comer con Eliseo. Pero ella no quería quedarse con eso. Ella no era una persona conformista. Ella anhelaba algo más que poder compartir momentos con él. Y ella dijo, ¿está bien disfrutar de la comida? ¿Está bien esos momentos que me regala, que me da el privilegio de poder disfrutar de él? Pero yo necesito que lo que ese hombre porta se quede en mi casa. Entonces, por favor, hazme un aposento para él. Porque yo necesito que él entienda que cuando entre a mi casa,
no solo va a tener comida, sino que va a tener un espacio de reposo. Que si tiene frío, mi casa le va a dar techo. Que si tiene hambre, mi casa le va a alimentar. Pero yo necesito que ese hombre entienda que mi casa es un altar para él. Esa mujer no se conformó simplemente a las migajas, simplemente a sentarse en una mesa y disfrutar el banquete. Y siento decirte, iglesia, tenemos mucha gente conformada. Tenemos muchos hijos de Dios conformistas. Y este es el tiempo donde se tienen que levantar esas personas que no se conforman con lo que viven. Tú no te puedes conformar con lo que viviste el domingo, no te puedes conformar con lo que vas a recibir hoy. Tú tienes que anhelar que lo que sucede en este lugar suceda también en tu casa. Porque cuando tú estás hambriento por la presencia de Dios, tú ya no aguantas fuera de la presencia de Dios. Entonces esa mujer tenía claro que si realmente hacía algo diferente, iba a provocar que lo que ese hombre portaba se quedara en su hogar. Por eso yo vengo a decirle de parte de Dios a alguien: este es el tiempo en el cual tu casa se tiene que levantar como un altar de honra a Dios. Este es el tiempo en el cual tu casa tiene que ser un lugar de intimidad con Él. Este es el momento en el cual tú tienes que provocar que realmente cuando Dios entre a tu casa pueda descansar. Pero tu casa no son solo esas 4 paredes. Tu casa es esto. Pero mi pregunta es, ¿qué ve el Señor cuando entra a tu casa? ¿Qué ve el Señor cuando entra a tu casa? ¿Sabes lo que vio Eliseo? Y a través de Eliseo vio Dios. Vio una mujer que anhelaba honrar a Dios, pero primeramente honró al hombre de Dios. Tú no puedes querer anhelar a Dios si antes tú no honras al hombre de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú no puedes anhelar el favor y la gracia de Dios sobre tu vida si no eres capaz de honrar primeramente la cabeza espiritual que realmente Dios te puso. Ella lo tenía claro. Ella lo tenía claro. Ella anhelaba honrar a ese hombre. Y a través de esa honra, Dios la bendijo. Y si seguimos leyendo, a partir del capítulo 14 al 17 dice: y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí, ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente. En el tiempo que Eliseo le había, cada vez que Dios suelta una palabra sobre tu vida, de que se cumple, se cumple. Pero ¿sabes lo que va a determinar que esa palabra se cumpla? Tu hambre. Lo que provoques va a determinar que esa palabra se cumpla.
cuando tú te vuelves un hambriento por Dios, lo que era estéril empieza a ser fértil. Donde había muerte, de repente hay vida. Donde había enfermedad, de repente hay sanidad. Yo creo que no lo estáis entendiendo. El Señor te está diciendo, cuando hay un hijo de Dios hambriento por mi presencia, no importa el diagnóstico, no importa la enfermedad, no importa los procesos, las situaciones que tú puedas estar atravesando, porque yo tengo el poder de transformar cualquier situación. Porque cuando tú y yo provocamos la presencia de Dios, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Y si seguimos leyendo la palabra de Dios, dice que al final ese niño crece. Pero ¿qué sucede? Que realmente ese niño de repente tiene un dolor fuerte de cabeza y ese niño muere. Entonces automáticamente esa mujer piensa en Eliseo, piensa en el hombre de Dios y sale corriendo en busca de ese hombre de Dios. Entonces Eliseo, el profeta, lo ve y le manda a su siervo y le dice, ves a recibirla. Llega el sirviente y le dice, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Tu casa? ¿Tu marido? ¿Todo bien? Y esa mujer le responde, bien. ¿Perdona? ¿Cómo que bien? ¿Cómo me vas a decir que estás bien? Que se te acaba de morir el hijo. Es entendible. ¿Cómo realmente me vas a decir que estás bien si realmente se te acaba de morir tu hijo? No es lógico. Mueve a la persona que tienes al lado y dile, ¿cómo puede ser? ¿Sabes por qué? Porque esa mujer estaba hablando fe. Su hijo estaba muerto, pero ella no estaba lamentándose, ella no estaba llorando porque su hijo estaba muerto, sino que ella estaba creyendo y confesando que todo estaba bien. Si leemos en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creo que todos los que estamos aquí no sabemos este versículo, creo que incluso de memoria, ¿verdad? O por lo menos lo hemos escuchado alguna vez. Pero no es lo mismo escuchar algo que vivir algo. Muchas veces nos pegamos años escuchando algo, pero sin vivirlo. Porque la palabra certeza significa conocimiento seguro y claro de algo. Y la palabra convicción significa seguridad en algo. Por ejemplo, cuando tú y yo entramos en una disputa, en una conversación, y yo tengo claro que tengo yo la razón, tú vas a luchar, yo voy a luchar a muerte, ¿verdad? Cuando tú sabes que tienes la razón, ¿qué haces? Y que sí, que la tengo, y que la tengo, y que la tengo, ¿verdad? Porque estás convencido de que tienes la razón. Y eso es la fe. Estar convencido de lo que realmente Dios dice y no de lo que están viendo tus ojos. Por eso esa mujer estaba convencida de que su hijo estaba muerto, de que ya no había nada que hacer, de que realmente todo se había acabado. Pero realmente esa mujer estaba convencida que lo que dice en su palabra y lo que dice su padre es que para él no hay nada imposible. Entonces ante sus ojos estaba muerto, pero ella sabía que todo estaba bien. Ella tenía claro que todo estaba bien. Mi pregunta es, ¿cómo estás hablando a tu situación? ¿Cómo le estás hablando a tu problema? Tal vez le estás hablando y estás diciendo, no puedo más, no lo soporto, esto no cambia, yo creo que no tengo la capacidad de cambiar, voy a seguir siendo el mismo toda la vida. Siento que todo el mundo me ha abandonado, siento que para mí ya no hay nada. Siento que para mí no hay salida. ¿Cómo estás hablando?
¿Estás hablando duda o estás hablando fe? Porque la duda es lo contrario a la fe. Porque la fe echa fuera todo temor. Así que dile a la persona que tienes al lado, tú eres el que puedes provocar tu milagro. Es decir, tu fe provoca tu milagro. Y si leemos en Éxodo capítulo 12, dice así: ahora pues ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Quieres provocar un cambio? Cambia tu manera de hablar. ¿Quieres que alguna situación en tu vida cambie? Revisa tu manera de hablar. Quizás lo que estás hablando es duda, quizás lo que estás hablando es confusión, y no lo que estás hablando es fe. ¿Sabes cómo vas a empezar a hablar fe? Cuando te conviertas en una persona hambrienta por la presencia de Dios y en una persona inconformista. Cuando tú tengas claro quién es tu Padre y no importa lo que estén viendo tus ojos, que realmente sepas que cada palabra que el Señor ha soltado sobre tu vida se va a cumplir, lo estés viendo o no lo estés viendo. Cuando realmente tú no te conformas con la situación que tú estás atravesando, entonces empiezas a hablar por fe. Y a mí me gustaría hacer un ejemplo por un momento. Si leemos en Mateo capítulo 5, versículo 6, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán... ¿Cuántos hambrientos hay en este lugar? Puedes subir la alabanza. ¿Cuántos hambrientos hay en este lugar? Dice la palabra de Dios que los que tengan hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Muchas veces cometemos el error de pensar que estar lleno y estar saciado es lo mismo. ¿Todos lo veis? Muchas veces pensamos que estar lleno y estar saciado es lo mismo. Pero entonces, ¿por qué la palabra de Dios nos dice que lo que Él desea es saciarnos? Porque cuando tú estás lleno, tú al rato vuelves a tener hambre, ¿verdad? Cuando tú comes y te llenas, a un par de horas tienes hambre otra vez, ¿verdad? Pero cuando tú estás saciado, tú estás lleno de tal manera que no hay filtro, que todo lo que cae moja. La revelación viene aquí. ¿Por qué dice la palabra de Dios que Él quiere saciarte? Porque en el momento que tú eres saciado, igual que ese vaso se moja todo lo que hay abajo, cuando tú eres saciado por la presencia de Dios, ahí es cuando tu saciedad alimenta a otros. Ahí es cuando realmente otros empiezan a comer de lo que tú cargas. Por eso en la presencia de Dios y en la palabra de Dios dice: yo no deseo que seáis llenos, yo quiero que seáis saciados, porque lo de que vosotros cargáis, otros van a ser alimentados. Así que ponte de pie ahí donde estás. Yo no sé si tú lo has podido entender, no sé si lo has podido comprender, pero el objetivo de Dios es que tu vida y la mía esté saciada de su presencia. Pero no solo es el deseo de Dios, sino que es nuestra responsabilidad. Porque a lo mejor no estamos viendo los resultados que realmente queremos o deseamos,
porque no tienen de dónde alimentarse. Quizás tu marido, tu mujer, tus hijos todavía no están aquí porque quizás no tienen de dónde alimentarse. Porque para poder alimentar a otros, primero debemos saciarnos nosotros. Y déjame decirte que para Dios no es suficiente lo suficiente. Dios desea que al igual que te alimentas físicamente, te alimentes espiritualmente. Dios desea que realmente dejes de conformarte con la situación que estás atravesando. Porque cada vez que tú te conformas con lo que estás viviendo, estás desmintiendo al Señor. Y tú eres un hijo de Dios. Tú no te puedes conformar a menos que no sea lo que realmente Dios te ha prometido. Pero lo que va a provocar que no te conformes a la situación que estás atravesando va a ser tu hambre. Va a ser tu hambre por la presencia de Dios. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas luchando con una situación? ¿Cuánto tiempo llevas batallando con la misma situación y nada cambia? A lo mejor es que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. ¿Qué palabras estás soltando sobre tu marido, sobre tu mujer que no quieren venir a la iglesia? ¿Qué palabras estás soltando sobre tus hijos que ahora están pasando un tiempo de rebeldía? ¿Qué palabras estás soltando sobre tu enfermedad? ¿Qué palabras estás soltando sobre tus finanzas? ¿Estás hablando lo que están viendo tus ojos? ¿O realmente estás hablando fe? Debemos reconocer que muchas veces hablamos lo que vemos. Todos, yo incluida, todos. Muchas veces hablamos lo que vemos. Y muchas veces habla nuestra frustración. Muchas veces habla nuestro dolor. Muchas veces habla nuestro rencor. En vez de hablar nuestra fe. Entonces, ¿cómo queremos que cambie una situación si realmente no cambia nuestra manera de hablar? Yo no sé qué situación tú puedes estar atravesando. No lo sé, solo tú lo sabes. No sé si a lo mejor tú estás diciendo, llevo muchos años intentando salir de este hueco, de esta adicción, pero realmente no puedo. ¿No lo ves que no puedo? En vez de creer que tu padre te ha dicho que para él no hay nada imposible. Tal vez tú lo único que estás viendo es como tu familia se está separando. Y estás hablando eso en vez de hablar que hay un Dios que restaura hogares.